que quiera venir en contra de la palabra, en contra de este culto, todo lo que quiera venir a distraer, a perturbar, a mentir, a engañar, lo reprendemos y lo echamos fuera de este lugar, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús se va y declaramos cielos abiertos, Señor, y te pedimos, muévete con libertad. Señor, recibe todo honor y toda gloria, el único que es digno de recibirla, el único que es digno de recibirla, Jesucristo el Señor, Jesucristo el Señor, tú eres el Señor, tú eres el Señor, y te damos gloria, honra y alabanza. En tu nombre oramos, en tu nombre oramos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale gloria al que merece la gloria. Agrega palabras de alabanza, aleluya. Alabado sea tu nombre, santo, 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 bueno, digno, misericordioso, fiel, poderoso. Aleluya, gloria a tu nombre. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén. Iglesia, Dios te bendiga mucho, mucho. Puedes tomar asiento, ¿sí? Y yo me reía porque todos los anuncios, de verdad que venimos con un ritmo. Ayer estuvimos en la ordenación junto con Melanie y estuvimos en la iglesia Conexión de Vida también, porque se siguen ordenando pastores, 3 pastores al ministerio pastoral. Ayer fue un tiempo precioso. Dios sigue llamando, Dios sigue obrando, Dios no se queda quieto. Y yo quiero que lo sepas. Dios no se queda quieto y no está mirando desde lejos. Él actúa en la vida de aquel que le cree. Y si vos le crees, Dios algo va a hacer hoy en tu vida. Y yo me gozaba porque, como decía Chaco, como decía Juan, hay caras que hacía mucho que no veíamos y le damos la bienvenida y celebramos eso. Porque dice que cada vez que alguien vuelve al camino del Señor, hay fiesta en los cielos. Y yo lo creo. Y acá entre nosotros también. A los que están por primera vez, a Néstor, creo que era un hermano que llamaba Néstor por allá al fondo. No sé si hay alguien más, pero bueno, a todos los que nos visitan por primera o por segunda vez, sean muy, muy bendecidos, bienvenidos. Amén. Y yo sentí en mi corazón, yo voy a hablar, mientras lo ponemos en la pantalla, voy a hablar de Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14. Porque estamos estudiando este libro, comenzamos. Hay muchos que dieron ya el capítulo 1, la semana que viene van a dar el capítulo 2, pero otros vamos más relegados. Mi grupo, por ejemplo, y el viernes no va a haber grupo, entonces nos vamos a atrasar. Y para no retrasarnos tanto, hoy yo quiero compartir y ponernos a todos en conocimiento de lo que dice el capítulo 1, por lo menos los primeros 14 versículos. Amén. Así ya la otra semana, cuando tenemos los grupos, comenzamos con el 2 y el 3. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Cómo? Sí, por favor. Bien. Y me reía también porque decían de las actividades, pero yo quiero decirle algo. Si usted se siente joven y quiere ir el sábado, vaya. Nos quedamos un poquito más atrás, miramos. Yo voy a ir con los pequeños discípulos, así que se preparen porque nos vamos juntos. Pero si usted quiere ir, vaya, no se quede afuera. Y con respecto a la cena de Acción de Gracias, le enseñan a nuestros hijos en el colegio a celebrar Halloween, fiesta de los muertos, de las tinieblas. Nosotros celebramos la luz. Celebramos también la cena de Acción de Gracias porque tenemos motivo para agradecer y para alabar a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y si usted no encuentra motivos de gratitud, revise dentro suyo. David se había deprimido, el rey David se había deprimido. Y en un momento él reconoce y dice, enfermedad mía es esta. Traeré a mi memoria tus hechos antiguos. ¿Sabes lo que le quería decir? Me olvidé de lo que hiciste antes. Señor, ahora esta es mi enfermedad, por eso estoy triste y estoy enfermo, porque no estoy recordando todo lo que hiciste antes. Y si antes lo hiciste, ¿por qué voy a dudar de que lo vas a volver a hacer con mi vida? Entonces yo te animo a que este viernes no faltes. Vamos a tener culto, una reunión a las 8, ¿verdad? A las 8 de la noche va a haber palabra, vamos a compartir. Va a ser un culto como hoy, más breve, pero va a ser el puntapié para comenzar una noche de Acción de Gracias. Un domingo no lo podemos hacer porque lleva mucho tiempo, pero el viernes todos van a poder dar gracias.
¿Y quiénes pueden decir que no tienen un motivo de gratitud delante del Señor? Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Y si hoy estás acá, es motivo de gratitud. Si hoy estás acá, el saldo es positivo. Y si es positivo, le damos la gloria al Señor porque no proviene de nosotros, proviene de Él. Y acuérdese, a veces cuando uno está triste, está medio deprimido, tendría que comenzar a dar gracias y a recordar todo lo que Dios ya hizo, de dónde Dios me sacó, todo lo que Dios me perdonó, hasta dónde Dios me trajo y todo lo que Dios tiene para mí, porque lo mejor está por venir. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Entonces el viernes, ¿quiénes tienen que estar? Todos en general. Yo, cada uno, yo. Traiga lo que quiera. Ya me enteré que alguien va a traer arroz chaufa y ya estoy contenta. Pero traiga lo que quiera, lo que guste y lo que pueda. Y vamos a compartir todos juntos. ¿Amén? ¿Se entendió? No falte. No falte. Una de las características que tiene que tener el cristiano es, primero, un corazón perdonador y un corazón agradecido. Tenemos que ser agradecidos y no olvidarnos jamás de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Amén? Amén. Bueno, ahora sí, vamos a leer el capítulo 1, Efesios. Esto se me sale. El capítulo 1 de Efesios. Lo voy a leer de ahí porque ahí está medio chiquito y no lo veo bien. Pero lo vamos a leer todos juntos. Versión Reina Valera. Y dice así el capítulo 1 del libro de Efesios, ¿no? De la carta de Pablo, apóstol Pablo, a los Efesios, que eran los ciudadanos, los que vivían ahí en Éfeso. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Continuamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hasta ahí. Parece, esta traducción es un poco más compleja. Yo tengo otra aquí, pero bueno, vamos a ir leyendo. Yo voy a ir leyendo también de la mía, pero quería leerlo de la Reina Valera, porque seguramente la mayoría de los que están aquí tienen Reina Valera. La carta a los Efesios. Es una carta escrita ¿por quién? Por el apóstol Pablo, a la iglesia de Éfeso. ¿Y quién? A ver si algunos... El que dije el viernes no, porque ya lo sabe, porque ya se lo dije. Pero ¿quién? A ver si se acuerdan de los primeros libros que estudiamos este año. ¿Quién era el pastor de la iglesia de Éfeso? Me siento, ¿Se escuchó? Yo no escuché. Fuerte. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Levante la mano. Muy bien, Titu. Timoteo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo. La Biblia es una unidad, entonces tenemos que llevar el hilo de todo lo que dice. No es algo descolgado, mi amado. En Hechos habla de Timoteo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le escribe a un pastor joven al cual había dejado a cargo de la iglesia de Éfeso. Quiere decir que esta carta Pablo se le escribe a la iglesia de Éfeso durante el pastorado
en ese tiempo, de Timoteo. ¿En qué año fue escrita esta carta? 61, 62 después de Cristo, cuando Pablo estaba preso. Una vez más, estaba preso allí, estaba en Roma, y desde ahí, desde Roma escribe muchas cartas. Las de los Filipenses, como compartíamos el domingo pasado, la de Filipenses, la de Filemón, a los Colosenses, escribe desde la cárcel de Roma, allí estaba él. Y el propósito de esta carta era para fortalecer a los efesios y que puedan profundizar en lo que significaba la unidad, en lo que significaba el cuerpo de Cristo y la plenitud que hay en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Estamos plenos cuando estamos en el cuerpo y Cristo es nuestra plenitud. Estos primeros 14 versículos que leímos lo podríamos titular como el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios, lo que Dios pensó de antemano para cada uno de los que estamos aquí. Es precioso lo que dice. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, algunos versículos los voy a leer desde aquí, porque por ejemplo el versículo 1 al 3 vamos a leer. Dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Jesús, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Eso dice el versículo 1 y 2. Y yo comentaba el viernes al grupo de los íntimos, les decía, ¿no? Que Pablo no escribe nada al azar, ningún detalle, nada está puesto porque sí en la palabra de Dios. Acá cuando Pablo dice apóstol, elegido por la voluntad de Dios, dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. ¿Por qué él aclara esto? Porque apóstol se consideraba a aquellos que habían caminado con Jesús cuando Jesús estaba vivo. Y Pablo no caminó, Pablo no estuvo con ellos. Pero Pablo sí se encontró con Jesús resucitado camino a Damasco. Por eso Pablo aclara, yo soy apóstol, pero por la voluntad de Dios. Porque cuando Dios elige, Dios elige. Le gusta a quien le guste. Yo calculo que los apóstoles dirían, vos no caminaste, vos no estuviste con el Señor Jesús cuando Él estuvo acá en la tierra, ¿no? Pero era la voluntad de Dios que Él fuese apóstol. Por eso Jesús se le aparece en el camino a Damasco y tiene semejante, tremendo encuentro con Jesucristo y Él es transformado. Y Él lo aclara, soy apóstol. En otros libros Él aclara, dice, yo como el más pequeño de los apóstoles, como el abortivo, como un abortivo, decía Pablo de sí mismo. Tremendo, como Él se consideraba. No digo, qué cambio en el apóstol Pablo, porque en otro tiempo Pablo era un hombre que se jactaba de todo lo que sabía, de todo lo que había alcanzado, de que era un hebreo de ley, hebreo de hebreos, decía él, fariseo según la ley, o sea, y ahora él se consideraba a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, pero apóstol al fin, porque se encontró con Jesús. Yo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol, nada más hermoso que entender que hemos sido llamados, que no es algo que Él se le puso en la cabeza, como cualquiera de nosotros, cuando Dios llama, Dios llama. Por más que la gente o el que nos rodea pueda decir otra, si es Dios el que llama, qué hermoso tener esa certidumbre, ese conocimiento de saber, Dios me llamó. Y Pablo tenía esto, él sabía perfectamente que Dios lo había llamado, que era la voluntad de Dios que él sea apóstol de Cristo Jesús. Y termina saludando allí que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y después continúa, dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Doble propósito, nos llamó, nos sentó en los lugares celestiales, dice la palabra de Dios, pero nos llamó con un doble propósito. Primero, para que fuésemos santos delante de Él. Y santo aquí, la palabra que figura aquí es puro, perfecto, consagrado, aprobado. ¿Por quién? ¿Por el mundo? No, aprobado por Él y para Él. El Señor nos escogió,
para que fuésemos santos delante de su presencia. Y para que pudiéramos ser perfeccionados, para que podamos vivir en pureza, mi amado. Y esto corre por nuestra cuenta. Él nos llamó, pero la santidad nos conviene, dice la palabra, la santidad conviene a tu casa. Así que esta es tarea nuestra, vivir en pureza, consagrarnos, santificarnos y ser aprobados por Él y para Él. Aprobados. Aprobados, no usados, porque usado puede ser cualquiera. Usado puede ser cualquiera, pero aprobado es otra cosa. Y Dios quiere que podamos ser aprobados por Él y para Él. Bueno, vamos a despedir a Ana que se va. Chao, Anita. Seguimos. Aprobados, consagrados para Él y por Él. Y también nos escogió para que no tuviéramos falta, porque dice, para que seamos intachables, santos e intachables a sus ojos, que no tengamos falta. ¿Y se puede vivir así? Sí, en Cristo sí podemos vivir así. Porque aun cuando nos equivoquemos, cuando erremos y aun cuando pequemos, podemos ir a Cristo y pedir perdón y arrepentirnos y ser lavados y vivir sin culpa. Eso es lo que Dios quiere, que no vivamos con culpa, porque no hay nada que detenga más la obra de Dios en la vida de una persona que la culpa. El sentimiento de culpa que no nos deja estar felices, no nos deja avanzar, nos hace sentir mal. Y en Cristo podemos ser libres de esto. Nos escogió para que estuviéramos sin falta, para que seamos intachables. Ah, pero ¿cómo vamos a ser intachables? Sí, podemos ser intachables. Vivir al día con Cristo, mi amado. Vivamos al día con el Señor. Que no pase un día sin que vayamos a su presencia y nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Porque aún sin querer ofendemos a Dios. Entonces, que podamos ser intachables. Él nos llamó para esto, dice, para que Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos. ¿Cómo dice esta versión? El versículo 5. A ver cómo dice esta. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos. Tremendo lo que dice aquí. En el versículo 5 y 6, dice que fuimos predestinados. Y esta palabra, predestinados, la que aparece allí, significa decidir desde un principio o de antemano, apartar desde el principio o anticipadamente. Fuimos predestinados, libres, o lisa y llanamente porque Dios quiso. Y acá tenemos que abrir nuestra cabeza, porque dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor me hablaba de esto, y yo quiero compartir y quiero que pensemos juntos por un momento esto. Yo sé que muchas veces nos encontramos, y yo hace 40 y tantos años que camino en el camino del Señor, muchos años ministrando gente, y siempre me he encontrado con personas que tienen la autoestima en el subsuelo, que piensan que no valen, que le han hecho creer, muchos han nacido y se han creído la mentira del diablo, de que no son valiosos, de que nacieron por accidente, de que no han sido planeados ni planificados, llegaron por la voluntad humana o por un simple descuido a la vida. Y no es así. Este versículo echa por tierra todo esto. Yo quiero decirte que si vos estás acá es porque fuiste planificado por Dios. ¿Cómo? Antes de la fundación del mundo. ¿Por qué te escogió? Porque quiso. Porque quiso. Podría no haberlo hecho, pero lo hizo. Así que echa por tierra, descartá de tu mente que sos un accidente, sos amado. Sos predestinado, fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo para que Dios te pudiera adoptar por medio de Jesucristo. ¿Podemos entender esto? Yo le pido al Espíritu Santo que nos revele, porque podemos vivir vidas miserables creyendo lo que el diablo nos quiere hacer creer. No, vos mirá tu mamá o tu papá o lo que fuere. Y yo contaba el viernes que el caso de una joven, una mujer, hoy es pastora, pero en aquel momento ella tuvo un retiro y hablaban de sanidad interior y en un momento se fue a orar a un costado, tenía que orar. Y dice que en ese momento en que ella estaba orando,
comenzó a escuchar a una mujer que lloraba. Esa mujer siempre tuvo un tema con su madre. Había algo que no cerraba con ella. Pero bueno, en ese retiro, ella está orando y ella me decía, Silvia, yo escuché a una mujer llorar y yo sabía que era mi mamá. Así que cuando terminó el retiro, ella fue y le dijo a la madre, mamá, ¿qué pasó cuando te enteraste que yo venía en camino? Oh, hija, vos no sabés lo que lloré, porque yo ya a esta altura no quería más hijos. Igual, dice, yo te amo y estoy feliz de que vos estés en mi vida, dice, pero la verdad es que yo no te tenía en mis planes. ¿Qué pasó? El diablo usó eso y toda la vida esa chica se sintió menos. Sintió que los demás podían, que los demás alcanzaban, que los demás sabían que eran valiosos, pero ella no. El diablo le hizo creer esto. Pero cuando leemos esta palabra de que nosotros fuimos pensados, y esto tiene que revelártelo el Espíritu Santo, porque yo te estoy diciendo esto y tal vez vos digas, bueno, sí, capaz, puede ser. No, lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia, que fuiste escogido, predestinado para que Dios te adoptara, para que fueses hijo de Dios amado. Y después dice, acepto en el amado. Escogido. Que nadie te haga creer otra cosa. Amado, valioso, si Dios pensó en nosotros de esa manera, no podemos darle lugar a pensar otra cosa, porque dice la palabra que versículos 5 y 6, están ahí, el 6, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Lo hizo porque quiso y nos hizo aceptos en Cristo Jesús. Dios nos ve y nos ama. Y yo tengo una versión que dice que a Dios le dio alegría poder hacerlo. Lo voy a leer porque no me quiero quedar con esto. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, porque quiso lo hizo. Lo que Él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. Se puso contento. Él quería adoptarte. Él te predestinó desde el principio. No, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y le dio mucho gusto hacerlo. Cuando pensó en vos, ¿sabes qué? Dios sonrió. Cuando te vio, Dios sonrió. Le dio gusto poder hacerlo, poder predestinarte, escogerte para poder adoptarte y hacerte acepto en el amado. Seguimos. Dice versículo 6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó pecados y desbordó su bondad sobre nosotros. Tremendo. Él nos compró. Qué gracia tan grande. Yo no puedo entender cómo, bueno, sí puedo entenderlo. Cuando la gente se va, pero cuando la gente no es que abandone un lugar, cuando abandona a Cristo. La gracia inmensa, tan grande, cuando tenemos revelación de la gracia, gracia es favor inmerecido. Gracia es favor inmerecido. No lo merecíamos, sin embargo, Dios lo hizo por nosotros. No merecíamos ser salvos, no merecíamos que Cristo muriera en la cruz. Jamás seremos merecedores de que Cristo haya muerto, pero Dios lo quiso así. Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. Y dice la palabra que Él lo hizo porque quiso acercarnos a Él por medio de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Otras versiones dicen gloriosa. Y yo quiero compartir con ustedes una ilustración. Capaz que algunos ya la escuchó, seguramente los que dieron este estudio, yo lo copié de ahí. Una ilustración que habla acerca de esto, de la gracia, de la gloriosa gracia, porque ya no es gran gracia, es inmensa, es gloriosa la gracia de Dios para con nuestra vida. Es sublime, como el himno, sublime gracia, es sublime. Y está la ilustración allí que dice,
Si un juez absuelve a un condenado a muerte, se puede decir que tuvo una medida de gracia. Tuvo una medida de gracia, bueno, fue bondadoso. Tuvo una medida de gracia. Pero si ese mismo juez, usted piénselo, si ese mismo juez absuelve a todos los condenados, se puede decir que ha tenido una gran gracia. Es como loco, ¿no? Absuelve a un condenado a muerte, pero después no solo eso, sino que decide absolver a todos los que estaban allí condenados. Y entonces podemos decir que actuó con una gran gracia. Pero si con la absolución, piénselo, si con la absolución ofrece un legajo limpio de malos antecedentes, se puede decir que ha tenido una supergracia, porque realmente no lo merecían. Sin embargo, ese juez actuó con una gracia súper, ¿no? Supergracia. Y como si fuese poco, ese mismo juez, que es inmensamente rico, porque no era cualquier juez, es un juez inmensamente rico, adoptara como hijos a todos los que perdonó, con todos los derechos legales, haciéndolos herederos suyos. La gracia se volvería gloriosa. No es solo una supergracia o una medida de gracia. Es gloriosa esa gracia. Es gloriosa. Y esto es lo que Dios hizo con nosotros. Él es el juez que nos perdonó, absolvió, justificó, adoptó y así se convirtió en nuestro Padre por medio de Jesucristo. Él nos predestinó para la alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos predestinados para la alabanza de esa gracia tan grande, porque esto que estábamos leyendo es lo que Dios hizo en nuestra vida. Nos perdonó, limpió nuestro legajo. Dice la palabra de Dios que Él clavó en la cruz el acta de decretos que nos era contraria. Nos perdonó y nos lavó y nos limpió. Su gracia es gloriosa, sublime gracia. Y nosotros estamos para hacer alabanza, para la alabanza de la gloria de su gracia. Eso dice la palabra de Dios. Y dice que nos compró por medio de la sangre de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo Él nos limpió de la esclavitud, nos libró de la esclavitud y perdonó nuestros pecados. Pero qué hermoso que podamos hoy tener revelación de lo que es la cruz de Cristo. Porque todos nosotros estamos aquí, sí, yo acepto a Cristo, yo acepto a Jesús, sí, claro. Porque para nosotros es gratis, porque es gracia, favor inmerecido, es un regalo, es gracia. Pero a Cristo le costó su vida, derramó su sangre, padeció lo que padeció por amor. Y el Padre ya lo tenía planeado desde el principio. Ideó ese plan porque sabía lo que iba a pasar con nosotros. Él lo sabía. Entonces, a través de la sangre de Cristo, Él nos lavó, Él nos limpió, Él nos perdonó, fuimos libres de la esclavitud, nuestros pecados fueron perdonados. Nosotros no hicimos nada para merecerlo. Fue su gracia, su gloriosa gracia, su superabundante gracia. Es por gracia. No lo merecemos, no lo merezco yo, no lo mereces vos, no lo merecemos. Pero Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque es un Dios que tiene una gracia gloriosa para con nosotros. Amén. Nos ha amado, nos ha predestinado, nos escogió, nos adoptó, nos lavó. ¿Qué más? Y a veces tenemos el tupé de olvidarnos de Dios. Y a veces le hacemos el favor de servirle. Y a veces le hacemos el favor de congregarnos. Y a veces le hacemos el favor, como si nosotros pudiéramos hacerle el favor a Dios. Todo lo hizo Él por nosotros. Todo lo hizo Él por nosotros. Todo lo hizo Él. Todo lo recibimos por gracia, por su gracia, superabundante gracia. Y dicen los versículos 9 y 10, lo leo de acá. Versículos 9 y 10. Ahora nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos en Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El plan de Dios ha sido juntar
Ese es el eje principal de la carta de Efesios, ¿no? Transmitir la idea de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, de que todo se una en Él, todo es por Él y para Él, dice la palabra de Dios. Ese fue el plan de Dios desde el principio. Dice que Dios se había propuesto reunir todas las cosas en Cristo, ¿no? La de los cielos y la tierra. Antes de Cristo, el cielo estaba separado de la tierra. Lo eterno estaba separado de lo temporal. Lo humano estaba separado de lo divino. Los judíos estaban separados de los gentiles. Pero Cristo, y bajo su autoridad, lo juntó todo. Y en Él todo se une. Y hay 3 cosas que Pablo menciona allí. 3 grandes obras que Dios hizo en esta iglesia y que Dios hizo en la iglesia. No solo en la de Éfeso, sino con nosotros, en la iglesia primitiva y con nosotros. Nos eligió, nos hizo su pueblo según su voluntad, porque quiso. Fuimos elegidos para alabarle por su grandeza, para la alabanza de su gloria. Y esto es extraordinario, ¿no? Porque en los salmos encontramos que nos invitan a cantar a Dios, a alabarle con salmos, con himnos. Pablo agrega con cánticos espirituales también. Pero la Biblia dice que nosotros fuimos predestinados, escogidos y adoptados para la alabanza de la gloria de su gracia. Quiere decir que nosotros mismos nos convertimos, es tremendo esto, nos convertimos en alabanza a Dios. No solo el canto, no solo lo que decimos, sino nuestra vida una alabanza que declara la gloriosa gracia. Cuando uno ve una vida transformada, esa vida es una alabanza que glorifica la gracia de Dios. Cuando alguien mira la vida de Pablo, por poner un ejemplo, cuando miramos la vida de Pablo se transformó en una alabanza que da gloria a esa gracia de Dios. ¿Se entiende? Que así sea nuestra vida también. Que cuando nos miren, nuestra vida sea una alabanza. Todo lo que somos nosotros sea una alabanza viva. Que declare qué gracia tan maravillosa, qué gloria, qué gloriosa la gracia de Dios. Amén. Y ya vamos, porque quiero orar después, así que dice el versículo 12. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, porque antes estábamos separados, ¿se acuerdan? Que fuimos los primeros en confiar en Dios, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Hago esto, ¿por qué? Porque el pueblo judío era el pueblo de Dios. Pero dice la palabra en Juan, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, ¿no es cierto? Entonces, después Dios se valió de los apóstoles, se valió del apóstol Pablo, para que todo aquel que no sea judío también tenga la oportunidad de escuchar las buenas noticias. Y muchos, para la gloria de Dios, muchos gentiles escucharon las buenas noticias y aceptaron. Entre ellos los filipenses, los tesalonicenses, los colosenses, los efesios, los hebreos, los romanos. Todos ellos escucharon las buenas noticias. No eran pueblo de Dios, pero ahora por la fe en Jesucristo se volvieron pueblo de Dios. Por eso Pablo hace la aclaración. Primero nosotros los judíos, pero ahora ustedes, también los gentiles, que escucharon, han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió, de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Tremendo. Esto de comprar... Quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando hablamos de redención, Cristo me redimió. Lo que estamos diciendo es que fuimos comprados por medio de la sangre de Cristo. Hemos sido comprados por medio de la sangre de Jesucristo. Y cuando hemos creído, dice lo que acabamos de leer, que Dios nos dio una garantía, una partecita de todo lo que también vamos a recibir a futuro. Pero hoy dice que nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza.
Pablo utilizó la palabra sellos. Y aquí la palabra sello significa asegurar, aportar y confirmar. Ser sellados con el Espíritu Santo significa que Dios nos marca. Dios nos marca como su propiedad y garantiza que somos genuinamente suyos. Cuando Dios nos mira, este es mío. Este tiene el sello del Espíritu Santo. Este me pertenece. Este es mi hijo. Genuinamente somos pertenencia de Dios. Por eso nos selló. Y también somos apartados a través del sello del Espíritu Santo del resto de la humanidad para formar parte de la iglesia. Qué maravilla. Mire, valore el ser parte de una iglesia. Valore el ser miembro del cuerpo de Cristo. Hay plenitud en la iglesia. Es algo que tal vez no lo podemos entender con nuestra razón. Pero qué maravilla formar parte del cuerpo de Cristo. Qué privilegio. No te vayas nunca de la iglesia. No te vayas nunca de la iglesia. De esa iglesia que adora, que ora, que alaba, que conoce, que ama a Dios. El cuerpo de Cristo. Y por último dice que recibimos el Espíritu Santo como la confirmación de que somos hijos de Dios. Tremendo. Y acá Pablo no usa, ¿no? Este sello no ocurre cuando oramos en lenguas o cuando, no sé, cuando estamos sirviendo o cuando nos bautizamos, aunque todo esto es muy valioso, estas prácticas son tan valiosas, pero dice la palabra que viene el sello del Espíritu Santo cuando una persona oye el Evangelio y cree en él. En ese momento somos sellados. Todo lo demás viene después. Pero somos sellados cuando creemos en la palabra, cuando creemos en Jesucristo, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dios dice, este es mío, tú, y nos sella. No sé cómo será el sello, nos verá, no lo sé, pero dice que eso es las arras, ¿no? Dice que es una garantía, una muestra de todo lo que va a venir, porque hay bendiciones espirituales que vamos a recibir cuando llegue el momento. Pero mientras tanto tenemos el Espíritu Santo, glorioso Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, que dice que le pertenecemos a Dios. Vos le pertenecés a Dios. Y yo le pido justamente al Espíritu Santo que Él pueda revelarte estas cosas. A veces no es tan fácil de comprender humanamente, pero el Espíritu lo revela. Cuando seguimos leyendo el capítulo 1 de Efesios, dice Pablo, antes de terminar el capítulo, dice, oro por ustedes siempre, pero le pido dos cosas a Dios. Revelación, sabiduría. Sabiduría y revelación. La sabiduría es algo constante y siempre debemos orar por esto. Pidamos sabiduría para tomar decisiones, para todo lo que tengamos, sabiduría para dar un consejo, sabiduría de lo alto, no sabiduría humana, sabiduría que viene del cielo. Y revelación. La revelación es algo que viene de manera temporal, momentánea, cuando necesitamos entender. El otro día hablábamos en el grupo y una de las chicas dice, es tremendo lo que me está pasando. De pronto miró a un lado y miró al otro, vio a su hijo, vio a su nuera, vio a sus nietos, y dijo, es tremendo esto. Tuvo revelación de lo que Dios había hecho y está haciendo en su vida. Revelación es correr el velo, revelar es correr el velo, es ver lo que antes no veía, es tener iluminados los ojos de la mente y del corazón. Así que yo le pido lo mismo al Señor, para mi vida, por supuesto, pero para la vida de cada uno de nosotros. Y que hoy no nos vayamos a casa sin que el Espíritu Santo nos revele cuánto nos ama Dios. Cuánto y cuán grande fue el precio que se pagó por nosotros. Y que entendamos los valiosos que somos para Él. Que Él nos predestinó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé a quién le estoy hablando. Yo no sé. Si vos pensaste eso toda tu vida de vos. Yo fui un accidente. O como esa chica que me dijo eso, ¿no? Que toda la vida había vivido con una autoestima muy baja porque pensó que no le importaba a nadie. No había sido amada ni valorada. Sin embargo, cuando entendió esto que Pablo decía, cuando le fue revelado esto, se le abrió la cabeza. Y yo le pido al Señor eso, que se nos abra la cabeza, que podamos entender
lo que significamos para Dios. No sos ni fuiste un accidente, no sé a quién. No sos ni fuiste un accidente. Estabas en los planes de Dios. Dios te pensó y te predestinó y te adoptó como hijo suyo. Amén. Así que yo te voy a invitar a que te pongas de pie.